Humedals y la Revolución Verde. Cómo la naturaleza nos enseña a salvar el agua. Imagina un lugar donde el agua se filtra sola, donde las aves migratorias descansan después de viajar miles de kilómetros, donde las tormentas no destruyen ciudades porque el suelo actúa como una esponja. Este lugar existe y se llama humedal, pero hoy estos ecosistemas milenarios están en peligro. Desde los pantanos del Pantanal en Sudamérica hasta los manglares de Bangladesh, los humedales se están secando, drenando o destruyendo para dar paso a cultivos, urbanizaciones y represas. Sin embargo, lejos de ser tierras inútiles, estos ecosistemas son las llaves para combatir la crisis hídrica, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Y ahora, la ciencia y la ingeniería están redescubriendo su poder, creando una nueva generación de infraestructura verde que imita a la naturaleza para resolver problemas humanos. Hoy exploraremos por qué los humedales son más que simples charcos y cómo tecnologías inspiradas en ellos podrían salvar nuestras ciudades y ríos. Comenzamos con los humedales naturales, que son ecosistemas donde el agua y la tierra se fusionan. Cubren entre el 6-9% de la superficie terrestre, pero albergan el 40% de la biodiversidad global. En los Everglades de Florida, Estados Unidos, son humedales de 1.5 millones de hectáreas. Viven manatíes, jaguares y más de 350 especies de aves. En los pantanales de Brasil, Bolivia y Paraguay, el mayor humedal del mundo, el caimán negro y el yacaré negro dependen de sus aguas. Pero los humedales no solo son refugios para animales, son máquinas de purificación. Las plantas como el junco y el carrizo absorben nitratos y fosfatos de fertilizantes agrícolas, mientras bacterias descomponen contaminantes como el mercurio y los pesticidas. Un estudio de la Universidad de California en 2022 demostró que un humedal de 1 kilómetro cuadrado puede filtrar 10 millones de litros de agua contaminada al día, sin necesidad de plantas potabilizadoras. Además de limpiar el agua, los humedales son barreras contra desastres naturales. En el delta del Mississippi, los humedales costeros reducen la fuerza de los huracanes al absorber el impacto de las olas. En Bangladesh, los Char Khas, que son humedales temporales, regulan las inundaciones monzónicas, protegiendo a millones de personas. Pero cuando estos ecosistemas se destruyen, el costo es brutal. La pérdida de humedales en torno al lago Victoria ha exacerbado las inundaciones en Kenia, mientras en China, la desecación del lago Poyang ha reducido la capacidad del Yangtze para almacenar agua, aumentando el riesgo de sequías. Y hay otro superpoder de los humedales, y es que absorben carbono. Los suelos pantanosos almacenan más dióxido de carbono que cualquier otro ecosistema, incluyendo los bosques tropicales. Un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que los humedales de turba, aunque cubren solo el 3% de la tierra, contienen el 30% del carbono del suelo global. Pero cuando se drenan para crear pastizales o cultivos, liberan este carbono a la atmósfera. El drenaje de los humedales de Indonesia para plantaciones de aceite de palma emite más dióxido de carbono anualmente que toda Alemania. Entonces, si los humedales son tan valiosos, ¿por qué seguimos destruyéndolos? En muchos países, los humedales se consideran tierras ociosas que pueden convertirse en cultivos rentables. En Argentina, el 70% de los humedales del Chaco se han perdido por la expansión de la soja transgénica. En Irán, el lago Urmia
un humedal salino crucial para flamencos y aves migratorias, se está secando por la construcción de 35 represas en sus afluentes. En Estados Unidos, el 50% de los humedales originales han desaparecido desde la colonización europea, reemplazados por urbanizaciones como las de Nueva Orleans, donde el drenaje ha hundido la ciudad 2 metros en un siglo. Pero hay una revolución silenciosa, es la infraestructura verde, una estrategia que imita a los humedales naturales para resolver problemas urbanos y rurales. En lugar de construir cemento y tuberías, los ingenieros están diseñando sistemas que usan plantas, suelo y microorganismos para gestionar el agua. Y los resultados son asombrosos. Tomemos los humedales artificiales, estructuras diseñadas para imitar la purificación natural. Estos tienen variantes según su diseño. Los humedales de flujo subsuperficial usan grava y plantas cuyas raíces filtran el agua sin contacto directo, ideal para remover bacterias y fármacos. Los humedales de flujo superficial, en cambio, imitan lagos poco profundos, donde el agua fluye sobre suelo y plantas emergentes, excelentes para eliminar sedimentos y nutrientes. En la ciudad de Arcata, California, el Arcata Marsh and Wildlife Sanctuary no solo filtra el agua residual de 16,000 habitantes, sino que es un santuario para aves y un destino turístico. El proceso es simple. El agua pasa por estanques con plantas como el junco, que absorben nutrientes y metales pesados, mientras bacterias descomponen la materia orgánica. El resultado es agua limpia que se vierte al Pacífico sin necesidad de químicos. En India, el Lake Nekarikalu, en Andhra Pradesh, fue transformado de un vertedero tóxico a un humedal artificial que suministra agua para riego a 500 hectáreas de cultivos. Otro ejemplo es el techo verde, una capa de vegetación sobre techos de edificios que absorbe el agua de lluvia y reduce la temperatura urbana. En Toronto, Canadá, una ley desde 2009 exige que el 60% de los techos nuevos sean verdes. Esto ha reducido el escurrimiento pluvial en un 50%, disminuyendo las inundaciones. En Singapur, el JTC Green Building Master Plan ha convertido edificios industriales en oasis verticales, reduciendo el consumo de energía en un 20% por el efecto de enfriamiento. Y hablando de lluvia, los sistemas de captación de agua pluvial están revolucionando cómo usamos el recurso más subestimado. En Rajasthan, India, comunidades rurales han restaurado embalses tradicionales que capturan el monzón y recargan acuíferos, permitiendo a pueblos como Alwar recuperar pozos secos después de 50 años. En Berlín, Alemania, edificios como el Cube Berlin usan canaletas y cisternas para recolectar agua de lluvia, reduciendo el consumo de agua potable en un 70%. Pero la infraestructura verde no es solo para ciudades. En zonas rurales, proyectos como el Sistema Agroforestal Regenerativo en Colombia usan terrazas con plantas nativas para retener el agua en laderas, reduciendo la erosión y aumentando cosechas. En Kenia, el Green Belt Movement ha plantado 51 millones de árboles en cuencas hídricas, restaurando humedales y mejorando el acceso al agua para comunidades locales. ¿Y qué hay del costo? Contrario a la creencia popular, la infraestructura verde suele ser más económica que la convencional. Un estudio de la ONU en 2023 mostró que construir un humedal artificial cuesta un 40% menos que una planta de tratamiento de agua y su mantenimiento es más barato. En Nueva York, el programa Green Infrastructure Plan ahorró 1.5 mil millones al evitar la construcción de nuevas plantas de tratamiento,
usando techos verdes y pavimentos permeables. Sin embargo, los desafíos persisten. La falta de conocimiento técnico, la resistencia de empresas de construcción tradicional y la burocracia gubernamental frenan estos proyectos. En Brasil, pese a que los humedales son clave para la seguridad hídrica, solo el 2% del presupuesto nacional en agua se destina a su restauración. En México, el drenaje del lago de Texcoco para construir un aeropuerto, luego cancelado, costó $13,000 millones, mientras comunidades cercanas enfrentan escasez de agua. Pero hay esperanza. En 2022, la Convención de Ramsar, el Tratado Global para Proteger Humedales, añadió 37 nuevos sitios a su lista de humedales de importancia internacional, incluyendo el delta del Okavango en Botsuana y los humedales de la costa de China. En Europa, el Pacto Verde exige que los países restablezcan al menos el 25% de sus humedales para 2030. Y en Colombia, el proyecto llamado Restauración del Humedal de La Conejera, en Bogotá, ha convertido un basurero en un espacio público que filtra el agua del río Bogotá. La lección es clara. La naturaleza no es un obstáculo para el desarrollo, sino su mejor aliada. Los humedales y la infraestructura verde no solo resuelven problemas de agua, sino que crean empleos, reducen emisiones y mejoran la calidad de vida. Como dijo el ecólogo John Todd, la naturaleza ya tiene soluciones. Solo necesitamos copiarla. ¿Y tú? ¿Vas a seguir viendo los humedales como charcos inútiles o te unirás a la revolución verde que está salvando el planeta? Porque cada gota de agua limpia que bebemos, cada inundación que evitamos, cada ave que vuelve a volar, depende de decisiones que tomamos hoy. El futuro no está en las represas ni en los pozos profundos. Está en los humedales, en los techos verdes, en las gotas que recolectamos del cielo. Está en la naturaleza si decidimos protegerla.